Hola, Beatriz. Dile. Buenos días. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nos da un gran honor iniciar nuestro segundo foro internacional de reflexión y debate que hemos denominado La situación Venezuela en la Corte Penal Internacional. Autoridades UPC, autoridades de la Universidad Alfonso X, autoridades del Instituto Berck que nos auspicia, que lo coauspiciamos, estimados ponentes, invitados especiales. Me es muy grato darles la muy cordial bienvenida a este foro internacional para discutir un tema de suma importancia jurídica y de gran actualidad. Hoy, la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana, junto a la Universidad Alfonso X y el Berck Institute, conjuntamente con el apoyo de Voces de la Justicia, una colectividad humana que difunde programas de la Corte Penal y defiende los derechos humanos de los venezolanos, se sienten muy orgullosos en acoger esta actividad a prestigiosos académicos y juristas, quienes nos ofrecerán su punto de vista sobre el caso que nos ocupa en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, damos inicio al foro. Palabras del profesor Luis Alfonso García Corrochano Moyano, abogado por la Universidad de Lima, con máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña desde agosto del año 2014 como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, además de presidir actualmente el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. Profesor García Corrochano, tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias, profesor Casado. Muy buenos días y bienvenidos todos a este interesante foro. Muchas gracias a los académicos participantes. Buenas tardes con ellos, porque están desde el otro hemisferio colaborando muy gentilmente con esta actividad académica. ¿Por qué organizar una actividad sobre la Corte Penal Internacional y por qué? Muy importantes. El primero, en orden de importancia, es que la situación de Venezuela actualmente es una situación crítica, de preocupación, no solamente para todo el continente, sino para todo el mundo. Y el segundo es porque es importante relevar el papel que viene cumpliendo un tribunal internacional de relativamente reciente creación, pero de una gran importancia y trascendencia por lo que implica su misión a nivel internacional. Recordemos que el intento de crear un tribunal internacional o las nociones respecto a la creación de un tribunal internacional que precisamente pudiera juzgar crímenes contra las personas tanto en tiempos de guerra como crímenes que se cometieran en tiempos de paz, viene de muy antiguo. Es casi prácticamente concomitante con la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja y está en un proyecto ya del profesor Gustave Moynier a fines del siglo XIX. El siglo XX es, como muchos autores lo han resaltado, el siglo de la barbarie. La intensidad de los conflictos armados internacionales, la extensión y el gravísimo daño ocasionado en la vida de millones de seres humanos llevó a retomar esta iniciativa al término de la Segunda Guerra Mundial y de encargarle a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas la iniciativa de la creación de un Tribunal Penal Internacional. Esto tuvo sus avances y retrocesos porque ciertamente siempre está de por medio el celo de los estados a verse comprometidos a comparecer, ¿no?, ante la comunidad internacional a responder por actos que debieron prevenir o incluso que ellos debieron sancionar. Como efectivamente se daba antiguamente que las sanciones provenían de los propios estados al término de un conflicto, pero estas distaban mucho pues, de tener el rigor y la proporcionalidad relativas a los actos criminales cometidos en el transcurso de un conflicto armado. Entonces, en la búsqueda de un criterio objetivo, obviamente el camino o la solución inmediata, casi diríamos de emergencia o circunstancial, adoptada al término de la Segunda Guerra Mundial, de tribunales especiales ad hoc de vencedores para juzgar a vencidos, no era el camino para institucionalizar una justicia internacional objetiva. El camino claramente era crear un tribunal internacional que pudiera juzgar de manera independiente y sobre la base de normas claramente preestablecidas acciones concretas en situaciones concretas. El horror del fin de siglo, con el conflicto de los Balcanes por la disolución de la ex Yugoslavia y el también sorprendente y lamentable producido en Ruanda,
¿no? Una atrocidad que pasó ante la vista y paciencia, sobre todo, de la comunidad internacional, que poco o nada hizo por impedir la situación que se produjo, terminó generando la creación de tribunales penales ad hoc, pero esta vez creados bajo el consenso de las Naciones Unidas. Esto, sin embargo, pues sirvió para acelerar el proceso de creación de la Corte Penal Internacional, que los estados ya venían durante tiempo discutiendo, para la aprobación del Estatuto de Roma y la creación de este tribunal que está encargado de juzgar una serie de situaciones o de crímenes que son violaciones del derecho internacional humanitario producidas en distintas circunstancias y que recoge además la intención que ya tuvieron otros instrumentos internacionales que tenían prevista la creación de una instancia internacional, pero que sin embargo no llegaron a concretarse, como fue el caso de la Convención contra el Genocidio o de la Convención contra la Tortura. Entonces, la Corte Penal Internacional concreta un viejo anhelo del derecho internacional de tener una justicia internacional objetiva que cumpla con todos los estándares de un Estado de Derecho internacional garantista para poder juzgar y condenar la comisión de crímenes internacionales. Si bien empezó analizando las situaciones de violencia internacional y de crímenes que se produjeron en determinadas latitudes, específicamente en el continente africano, la Corte Penal Internacional, que ya ha sido renovada en su composición, que ya ha empezado a sentar una jurisprudencia, que ha tenido el valor de llegar incluso a procesar a jefes de Estado, cosa que siempre se dijo en el derecho internacional que no podía ser jamás una inmunidad ni una excusa para el procesamiento de un criminal internacional, ¿no? Pero que los estados habían sido, o mejor dicho, la justicia internacional había sido demasiado tímida frente a esta situación, pues la Corte Internacional puso ya una pica en Flandes y advirtió que en ninguna circunstancia hay condiciones eximentes por el ejercicio de un cargo público para permitir la violación del derecho internacional humanitario y la comisión de crímenes internacionales. La situación actual que vamos a analizar con la colaboración de los profesores invitados es una específica y muy grave. No voy a adelantarme ni mi opinión, ni tampoco, por cierto, la valoración sobre los actos de la Corte, porque esto tiene que ser, como pretende este foro, objeto de un detallado análisis académico. Aquí no estamos tomando partido o posición, estamos viendo una situación objetiva y estamos analizando las posibilidades de sanción de algo que está perjudicando, dañando la vida de millones de compatriotas latinoamericanos y viendo cuáles son los mecanismos que el derecho internacional ha previsto para evitarle a los pueblos, a los ciudadanos, a las personas, el tener que pasar por estas situaciones tan trágicas, tan dramáticas, tan penosas. Yo le agradezco mucho al profesor Rafael Casado, que es el coorganizador de este foro. Es un gusto para la UPC poder acoger esta importante e interesante discusión doctrinal sobre un aspecto muy vigente del derecho internacional público, en concreto del derecho internacional penal, y les agradezco a todos los que gentilmente están participando con nosotros en esta mañana, tanto como expositores como parte del público en general. Muchísimas gracias, profesor Casado. Podemos dar inicio a las exposiciones de nuestros invitados. Adelante. Muchísimas gracias, profesor García Corrochano. A continuación, cedemos la palabra al profesor Víctor Rodríguez Cedeño, profesor de Derecho Internacional, exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional, embajador de carrera de Venezuela, negociador por Venezuela del Estatuto de Roma. Profesor Rodríguez abordará el tema la Corte Penal Internacional, situaciones en consideración, procedencia e improcedencia del inicio de una investigación formal. Profesor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, profesor Rafael Casado, y por supuesto al profesor García Corrochano por la organización y la presentación de este foro tan importante para nosotros, para la Corte, para el estudio de la justicia penal internacional en general. Yo me refiero en esta oportunidad a las situaciones de Venezuela en la Corte Penal Internacional que están actualmente bajo examen preliminar por la Fiscalía. La primera, iniciada por la Fiscalía misma, motu propio, y por remisión de un grupo de estados parte en el estatuto por crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en el país desde el 2014. Esa es la situación 1.
y la segunda en relación con la autorremisión efectuada por Venezuela por, y cito, la aplicación de medidas coercitivas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela desde por lo menos el 2014, a juicio de los remitentes del régimen que representa al Estado venezolano, crímenes de lesa humanidad. Son dos situaciones distintas que la Fiscalía decidió lógicamente no acumular y tratar por separado, aunque se hayan asignado a una misma sala de cuestiones preliminares. A la primera me refiero de manera muy general, toda vez que los aspectos más importantes, procesales y materiales serán referidos por los otros expositores más adelante, en el curso del foro de hoy y de la segunda parte de la semana que viene. En particular, me quiero referir a la relevancia de los informes de los órganos internacionales en el contexto del examen preliminar y de los casos abiertos tras iniciarse la investigación como elementos probatorios y como textos útiles para esclarecer los hechos y determinar la verdad. La situación en Venezuela sobre la Fiscalía, sobre lo cual la Fiscalía ha sido informada por diversas vías y fuentes desde hace varios años, ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero del 2018. Primero se consideraron los hechos hasta el 2017, hasta que a solicitud del Grupo de Estados partes se amplió, se extendió el periodo del examen preliminar a febrero del 2014. Después de un largo periodo, el pasado 5 de noviembre, la Fiscalía anunció que habría razones fundadas para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes objeto de la competencia de la Corte, crímenes de lesa humanidad, evidentemente, lo que abre una nueva fase del examen para considerar ahora entonces la complementariedad, un tema al que se van a referir también los expositores en el día de hoy, más adelante. La Fiscalía ha considerado en esta fase preliminar, además de la información recibida de distintas fuentes, de organizaciones no gubernamentales, de personalidades, instituciones, ha recibido una serie de informes de órganos internacionales, entre otros, el informe del secretario general del panel de expertos de la OEA, el informe de la Oficina del Alto Comisionado y el más reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos del Consejo, que lo publicó el 16 de septiembre, que va más allá e incluso hace señalamientos ya sobre autoría o relación con autoría de los crímenes realizados en ese periodo en Venezuela. Se trata de documentos que la Fiscalía ha tenido que tomar en cuenta al momento de pasar a una nueva fase en el proceso del examen preliminar y que tendrá que considerar en esta nueva fase y como parte de los elementos probatorios al momento de abrir la investigación formal y los casos específicos para establecer la responsabilidad penal individual. Si bien, como lo dice la Misión Independiente de Determinación de Hechos, el estándar de la prueba, motivos razonables para creer, establecen ellos, es inferior al que se requiere, si es inferior al que se refiere en los procedimientos penales, para sostener la acusación, es suficientemente alto para indicar que se justifica la realización de ulteriores investigaciones. No hay duda de la relevancia y del valor de las conclusiones y de las recomendaciones de los órganos del sistema de Naciones Unidas, de los órganos y de los mecanismos, todos, de las misiones independientes, de la relatoría, de los expertos. Esas conclusiones son importantes y así lo ha destacado, y es muy importante llamar la atención sobre esto, la Corte Internacional de Justicia en una ordenanza del 23 de enero de este año en relación con la controversia que opone a Gambia de Myanmar sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio, donde fundamenta o considera al adoptar la ordenanza este tema, y además ha sido recordado o enfatizado por dos jueces en sus opiniones individuales, lo que le da mucha fuerza a los informes que forman parte de esta ordenanza. Por supuesto, forma parte de la jurisprudencia internacional que tendría que incidir en el tratamiento de todos los tribunales internacionales. Ahora estamos en otra fase de complementariedad en la que la Fiscalía debe están dadas las condiciones para que el Estado pueda investigar los hechos y procesar castigar a los autores, es decir, cumplir su responsabilidad primordial en la lucha contra la impunidad por estos crímenes. En concreto, como veremos más adelante con detalle, la Fiscalía deberá verificar si la legislación interna se ha adaptado al estatuto, si los crímenes de lesa humanidad en particular han sido incorporados al orden jurídico interno para dar cumplimiento al principio de legalidad, y si el sistema judicial y los tribunales nacionales están en capacidad y tienen la voluntad de investigar y de castigar a los responsables, de acuerdo evidentemente con las exigencias establecidas en el estatuto. Es decir, si se mantienen independientes, imparciales y eficientes. Más adelante tendrá que definir también, para abrir la investigación, si el inicio de la investigación afecta o no los intereses de la justicia y de la víctima. A esto tenemos que llegar a una conclusión muy breve. Los crímenes de lesa humanidad no han sido incorporados en la legislación nacional, como lo sabemos,
El sistema judicial es dependiente del Ejecutivo, no va a investigar los hechos ni a procesar con ánimo de castigar a los autores de los crímenes cometidos en este periodo, y además no hay ningún proceso político ni ninguna negociación que pueda resultar afectados por el inicio de una investigación, tema bueno, que vamos a ver más adelante con los distinguidos expositores que nos acompañan. La Fiscalía entonces debe hacer todo hoy para reducir los plazos y acelerar y concluir el examen tal como lo recomienda en su informe del 5 de noviembre el Grupo de Expertos Independientes para la Revisión de la Corte y del Sistema del Estatuto de Roma que creó la Asamblea de Estados Parte en diciembre del año pasado. Lo que es indispensable, no solo para sancionar a los responsables, sino más allá, lo que es fundamental en el proceso de transición que en algún momento se iniciará en el país, determinar la verdad de lo que ha ocurrido estos últimos años y reconocer a las víctimas y otorgarles la reparación que corresponde. En lo que respecta a la situación 2, me refiero a la jurisdicción y a la admisibilidad de una cuestión que podría llevar al inicio de un proceso para determinar la realización de determinados crímenes de lesa humanidad derivados de, cito, esa es parte del descrito, las medidas unilaterales coercitivas impuestas por los Estados Unidos. A juicio del Estado venezolano, las medidas unilaterales adoptadas por los Estados Unidos, en realidad, que son personalizadas, individualizadas, en contra de funcionarios del régimen involucrados en crímenes internacionales, comprometen la responsabilidad penal individual de funcionarios de la administración de ese país por la realización de crímenes de lesa humanidad. Para el Estado venezolano, las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, es decir, al ordenamiento, dicen ellos, que protege a los estados de intervenciones extranjeras en sus asuntos internos, así lo dicen en el escrito. Esto considera igualmente el Estado venezolano, y esto responde a una construcción jurídica perversa e ideologizada que contradice la evolución y los avances del derecho internacional. Dice que las mismas, estas medidas, han causado una enorme calamidad para la población civil de Venezuela y han contribuido a aumentar la mortalidad de niños, niñas, adolescentes, así como afectado negativamente una gama de otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, afirmaciones evidentemente sin fundamento, desvinculadas a la aplicación de las medidas que ellos llaman sanciones. En relación con ello, me refiero brevemente a la competencia y a las cuestiones relativas a la admisibilidad. Respecto a la primera, la creación, no hay duda, la Corte podría ser competente para conocer esta situación, toda vez que Venezuela es parte del Estatuto, que los crímenes alegados se habrían cometido después que el Estatuto entrara en vigor y que Venezuela lo ratificara. El hecho de que los Estados Unidos no sean parte del Instituto no debería plantear un problema de jurisdicción, toda vez que el vínculo jurisdiccional reposaría en el hecho de que los crímenes se han cometido en el territorio venezolano, lo que determinaría su competencia independientemente de que los presuntos responsables sean nacionales de un Estado parte o no del Estatuto. Ahora, después de determinar el vínculo jurisdiccional factible, la Fiscalía deberá cerciorarse que los hechos aludidos, y acá entramos en la admisibilidad, constituyen crímenes objeto de su competencia, para lo que deberá determinar si las medidas adoptadas por Estados Unidos son contrarias al derecho internacional y luego si ellas constituyen un crimen de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto. La legalidad y la legitimidad de las medidas unilaterales impuestas por un Estado o un grupo de Estados a otro Estado que viola normas fundamentales del derecho internacional constituye hoy uno de los temas más debatidos por la doctrina internacional. Ante la violación de estas normas consideradas erga omnes y superiores o imperativas de derecho internacional, no solo el Estado lesionado directamente estaría facultado para exigir el cumplimiento de la misma, sino que en vista de que se trata de normas de interés de la comunidad internacional, cualquier Estado, lesionado o no directamente, como parte de la comunidad internacional, puede actuar y exigirle a un Estado que cese la violación. Estamos ante obligaciones que existen hacia la comunidad internacional en su conjunto, bueno, referidas principalmente, como la misma doctrina y la jurisprudencia lo han establecido, a los derechos fundamentales del ser humano. A juicio de muchos, los que compartimos, la comunidad internacional puede y debe, en efecto, actuar ante un Estado que comete violaciones generalizadas o sistemáticas en contra de una población, como es el caso que está viviendo Venezuela en este momento. Es una suerte de acción popular ante la violación de las normas fundamentales del derecho internacional para exigir principalmente, como dije, el cese de la violación. La adopción de medidas unilaterales
por la comunidad internacional o de un Estado o de un grupo de Estados por la realización de crímenes internacionales no contradice, como lo señalan en el escrito, el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado. Tampoco es un atentado en contra de su soberanía e integridad territorial, ni contradice ninguna otra disposición de la Carta de las Naciones Unidas, ni del derecho internacional en general. Lo que de manera ligera y sin fundamento alega el Estado venezolano en la remisión que hace que hace ahora, respondiendo, que ellas responden más bien, diríamos, al deber de injerencia que tiene la comunidad internacional ante los crímenes internacionales. O sea, lejos de ser violatorio, está la comunidad responsabilizándose ante la violación de normas fundamentales del derecho internacional. Debemos distinguir las medidas unilaterales impuestas por un Estado o un grupo de Estados o otro Estado para intentar, por lo que se intenta cambiar el sistema político o el modelo económico-social de otro. En resumen, actos unilaterales contrarios al derecho internacional. Sin duda, estos son actos injerencistas. Pero hay que distinguirlo de las medidas unilaterales, mal llamadas sanciones, un término que, por cierto, es impreciso y que merece algunos comentarios en otra oportunidad, autorizados por el derecho internacional en contra de un Estado que comete crímenes internacionales. Hoy, por ejemplo, no solamente Estados Unidos ha adoptado medidas, la Unión Europea acaba de extender ayer hasta noviembre del 2021 y ahí señala que esa decisión responde a una crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela mediante supuestos actos que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos de los venezolanos. Y responde, desde luego, al desarrollo del derecho internacional en nuestros tiempos, que gira en torno a la protección, a la necesaria protección de la persona, lo que algunos regímenes retrógradas pretenden desconocer pese al falso discurso humanista y progresista que formulan en los foros internacionales. Si bien la Corte podría ejercer su jurisdicción en relación con esta segunda situación, la Fiscalía debería considerar que la cuestión planteada por el Estado venezolano no puede ser admitida por los actos a que se refieren, no constituyen actos internacionalmente ilícitos y menos, por supuesto, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, tal como contemplado en el Estatuto en su artículo 7. En conclusión, debemos subrayar, en primer lugar, la relevancia de los informes de los órganos internacionales, tanto en la fase del examen preliminar como en la parte siguiente, una vez que se inicia la investigación, en tanto que documentos de interés probatorio consideran en los juicios y para la determinación de los hechos y el esclarecimiento de la verdad. En segundo lugar, que la de iniciar una investigación formal para determinar la responsabilidad individual de los autores de los crímenes cometidos en Venezuela en el contexto de la situación 1, lo que corresponde a las exigencias de luchar contra la impunidad por crímenes internacionales y al llamado que han hecho órganos internacionales, entre ellos la misión de determinación de hechos, que expresó que órganos como la Corte Penal Internacional deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes identificados por la misión en este informe. Y por último, que la Fiscalía debe dar por terminado el examen preliminar iniciado en relación con la situación 2, toda vez que los actos a los que se refiere, como dije, no constituyen crímenes de lesa humanidad, que son objeto de la competencia de la Corte. Es lamentable, y eso hay que decirlo, que remisiones como esta, absolutamente políticas y infundidas, diría yo, se hagan y comprometan los recursos humanos y financieros y el tiempo de la Corte, que debe dedicar más bien para examinar otras situaciones y temas fundamentales relacionados con la aplicación de la justicia en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Víctor Rodríguez Cedeño por su exposición. A continuación, palabras del profesor Antonio Pastor, docente titular de Derecho Internacional de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El profesor Pastor abordará la temática, la realización de crímenes de lesa humanidad en el caso de la situación 1. Profesor, tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias. Es un honor participar desde Madrid en este foro. Yo me siento muy cercano a la situación venezolana porque tengo grandísimos amigos aquí en Madrid que son venezolanos y que están sufriendo directa o indirectamente esta situación. Yo me voy a referir a los crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional y voy a ver en primer lugar los aspectos generales de su regulación, así como los elementos de los crímenes. Y en segundo lugar voy a hablar de los crímenes de lesa humanidad en relación con la situación 1
de Venezuela y finalmente alcanzaré unas conclusiones que ya avanzo. La más importante es que hay fundamento suficiente para abrir una investigación. Pues bien, ¿cuáles son los aspectos generales de la regulación de los crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional? Hay que empezar por los tribunales internacionales, evidentemente, y por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que considera los crímenes de lesa humanidad entre los más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Como ha dicho el embajador, Venezuela es Estado parte, por lo que la Corte Penal Internacional puede ejercer sus funciones respecto a los crímenes que puedan cometerse en su territorio. Yo creo que la Corte Penal Internacional contribuiría de esta manera a concretar los perfiles internacionales de la prevención y castigo de estos crímenes. Por tanto, el estatuto de la CPI es nuestra referencia principal, es la referencia principal en la sociedad internacional para la definición y aplicación de estos crímenes que son imprescriptibles. Si bien la Comisión de Derecho Internacional en mayo de 2019 aprobó el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad, o sea, tendríamos el Estatuto de la Corte y este proyecto de artículos, que no es un tratado internacional, evidentemente, de la Comisión de Derecho Internacional de 2019. Y sucede que este proyecto de artículos responde a la no existencia de un tratado internacional universal, porque la Convención sobre la Imprescriptibilidad de estos crímenes de 1968 tiene un objeto muy limitado y, por lo demás, Venezuela no es Estado parte. El proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, con gran autoridad, afirma que la prohibición de la comisión de estos crímenes es una norma imperativa de ius cogens o de ius cogens de derecho internacional general. Y desde luego el proyecto es compatible con el Estatuto de la Corte Penal Internacional hasta el punto que contribuye a la aplicación de la complementariedad prevista en ese estatuto. Bien, por lo que atañe a los tribunales venezolanos y a la determinación de la responsabilidad penal individual, que no solamente podrían exigir los órganos internacionales, sino los órganos estatales. Evidentemente, los órganos estatales tienen competencia para ocuparse de los crímenes cometidos en su territorio. Si el crimen se hubiera cometido en el extranjero, como diremos luego, los tribunales estatales también podrían aplicar el principio de jurisdicción universal. Los crímenes los crímenes de lesa humanidad deben tener, por las obligaciones internacionales que hay detrás, una tipificación determinada en los derechos internos, pero su existencia como crímenes internacionales no depende de esta tipificación en los derechos internos. Bien, pues a este respecto, la misión a la que se ha referido el embajador del Consejo de Derechos Humanos ha concluido que el Estado venezolano debe exigir responsabilidad a los autores de los crímenes, pero al tiempo la misión ha constatado el deterioro del Estado de Derecho y de la independencia judicial del país. Y es que la soberanía del Estado y el principio de no intervención en los asuntos internos no pueden servir de escudo. No son un escudo ante violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Y si las autoridades estatales no están dispuestas a proteger a su población o no tienen capacidad para ello, se traslada esa responsabilidad de proteger a la sociedad internacional, y esto incluye, creo yo, a la Corte Penal Internacional. Por lo que se refiere a la jurisdicción universal, no es obligatoria, como sabemos, en el derecho internacional convencional ni en el derecho internacional consuetudinario. Los Estados pueden delimitar, además, el alcance de la jurisdicción universal, que no tiene por qué ser absoluta, puede ser relativizada a través de la definición de unos puntos de conexión con los intereses nacionales. Por ejemplo, en España, con la última modificación legislativa de 2014, ha quedado restringido sustancialmente el alcance del principio de jurisdicción universal, y la doctrina más especializada y con mayor autoridad ha entendido que en el contexto de la regla aut dedere, aut judicare, que tiene un matiz, no es exactamente lo mismo que la jurisdicción universal, pues bien, la doctrina española e internacional ha entendido que en España la ley orgánica del Poder Judicial impediría cumplir a nuestro Estado con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención contra la Tortura del 84 y de la Convención de 2006 relativa a la desaparición forzosa de personas
de personas, salvo en los casos en los que la víctima tuviera nacionalidad española. Creo que este es un dato importante para nuestro tema. Y por último, en cuanto a estos aspectos generales de la regulación internacional, me quiero referir muy brevemente, porque ya ha sido objeto de tratamiento por el embajador, a las contramedidas, a las denominadas contramedidas. Es cierto que contra Venezuela han sido impuestas medidas unilaterales selectivas por estados como Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, la Unión Europea. También ha adoptado lo que se llama en el argot comunitario medidas restrictivas, y que en este contexto Venezuela ha autorremitido la situación 2 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y yo también creo, con el embajador, que esto plantea serios problemas relativos a la admisibilidad por la Corte Penal Internacional. Y en mi opinión, las invocaciones abusivas de un crimen de lesa humanidad contribuyen a restar fuerza a la moralización del derecho internacional. Por otra parte, y todavía dentro de este primer sector relativo a los crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional, quisiera referirme a los elementos de los crímenes. Los venezolanos que han padecido directa o indirectamente la situación, pues probablemente se van a ver reconocidos en estos elementos de los crímenes que se derivan del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que, como he dicho, es la referencia principal. Pero además del Estatuto de la Corte Penal Internacional, es sabido que en 2002 se adoptó el instrumento que contiene los elementos concretos de los crímenes. Por lo tanto, a la luz de uno y otro instrumento hay que determinar cuáles son esos elementos generales, los contextuales y los elementos específicos. Pues bien, voy a ir al primer elemento contextual, a la existencia de un ataque generalizado. Y me voy a basar en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de 2019 y en la jurisprudencia que cita este documento. Por ejemplo, se dice que un ataque generalizado excluye un acto aislado de violencia. Y también dice que un ataque generalizado debe evaluarse no exclusivamente cuantitativa ni geográficamente, sino sobre la base de hechos concretos y cualitativamente, ¿no? En cuanto al elemento general relativo a la sistematicidad, la repetición no accidental y periódica, o sea, la periodicidad en una conducta delictiva, en la existencia de un patrón regular, es otro elemento común o general del crimen de lesa humanidad. Y otro más es que debe ser el ataque dirigido contra una población civil. Es decir, esto incluye, según la jurisprudencia penal, grupo definido por su presunta afiliación política. Por cierto, población significa múltiples víctimas y no un grupo limitado de personas. Y en los elementos de los crímenes se dice que una política de cometer ese ataque exige que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra la población civil. Pues bien, además de estos elementos contextuales, tiene que concurrir un elemento subjetivo para la comisión de un crimen de lesa humanidad, es decir, el elemento intencional, que el autor haya tenido conocimiento de un ataque y que conozca que su acto forma parte de ese ataque. Y esto ha de inferirse de hechos concretos, como por ejemplo que el acusado asuma un papel importante en el marco general del plan criminal. Finalmente, otros elementos que están presentes en el Estatuto de la Corte Penal Internacional son los actos prohibidos, los elementos específicos. Actos prohibidos que constituyen crímenes de lesa humanidad como la tortura, la persecución y la desaparición forzada de personas. Hago esta selección porque evidentemente inciden de manera notoria sobre la situación de Venezuela, que paso a exponer ahora mismo. Es decir, la segunda parte de mi exposición es los crímenes de lesa humanidad en la situación Venezuela 1. Teniendo en cuenta estos elementos de los crímenes a los que acabo de hacer referencia, parece evidente la existencia de un fundamento suficiente para que la Fiscalía pase cuanto antes del examen preliminar a la apertura de una investigación que autorice la Sala de Cuestiones Preliminares. Y ello se debe a la inactividad del Estado responsable, a la gravedad de los hechos
y a la luz de la información que la Corte Penal Internacional ha recibido de distintas fuentes, en particular de varios órganos independientes a los que me voy a referir próximamente. Y dicha investigación, entiendo yo, que redundaría en el interés de la justicia, por la gravedad de los crímenes, por el interés de las víctimas. Hay que tener en cuenta especialmente a las víctimas, así como por la prevención para la prevención de la comisión de nuevos crímenes. Estos informes de órganos independientes tienen gran impacto, o deben tener gran impacto, en el papel de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque todo tribunal penal ha de tener muy en cuenta en sus funciones los derechos de las víctimas, la información sobre los hechos susceptibles de examen, así como la importancia de la prueba. Y yo creo que los informes de los órganos de Naciones Unidas y de la OEA han ayudado sustancialmente a la investigación de los hechos por parte de la Fiscalía. Recientemente, y ha hecho referencia el profesor y embajador, la Corte Internacional de Justicia ha puesto de manifiesto la importancia de estos informes. En cuanto a los de Naciones Unidas, y voy terminando, la misión establecida por el Consejo de Derechos Humanos identificó, y cito textualmente, incidentes y patrones específicos que establecen motivos razonables para creer que se han cometido violaciones del derecho internacional, que se corresponden con conductas del artículo 7 del Estatuto de Roma. Es decir, se refiere a crímenes de lesa humanidad como el asesinato, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, la tortura, la desaparición forzada y la persecución. Y no se para ahí la misión de Naciones Unidas, porque dice que en el plano de la responsabilidad estatal, ya no en el de la responsabilidad penal individual, sino en el de la responsabilidad estatal, la misión entiende que la falta de investigación y de enjuiciamiento de los autores de esas violaciones puede en sí misma dar lugar a una violación separada de las obligaciones internacionales del Estado. A las mismas conclusiones prácticamente ha llegado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. En definitiva, los órganos de Naciones Unidas han constatado que en Venezuela se han cometido en los últimos años crímenes de lesa humanidad. Y lo mismo sucede con los informes de la OEA. En concreto, en 2018 salió a la luz el informe de la Secretaría General de la OEA y el panel de expertos independientes que llegó a esas conclusiones. Y estas son las mías, estas serían mis conclusiones. Los Estados, y también Venezuela, tienen la obligación de derecho internacional general de no incurrir en actos que constituyan crímenes de lesa humanidad. Y también la obligación de emplear todos los medios necesarios para su prevención y castigo. Y no pueden invocarse circunstancias excepcionales como coartada. A la luz de la información recibida, y esta sería mi segunda conclusión, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe concluir sobre el cumplimiento de los criterios de admisibilidad del artículo 17 y sobre la existencia y cumplimiento de circunstancias o de la existencia de bases jurídico-fácticas, fundamentos suficientes en interés de la justicia. Y esa solicitud de la Fiscalía debería ser admitida por la Sala de Cuestiones Preliminares. Por cierto, Venezuela tendría entonces la obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional. Con este trabajo, y esta sería mi última conclusión, lo que se trata es de razonar que esta institución, la Corte Penal Internacional, debe hacer frente a la impunidad, porque si no, la humanidad es la víctima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pastor, por sus palabras. A continuación, cedo la palabra al profesor Juan Carlos Guterres, representante legal de víctimas en los exámenes preliminares de Colombia y Venezuela, miembro de la barra de abogados de la Corte Penal Internacional, quien disertará sobre la competencia de la Corte en el marco de las situaciones objeto de exámenes preliminares. Profesor Guterres, haga uso de la palabra. Gracias. Muy buenas tardes, gusto en saludarles. Espero que pueda ver. Se observa la diapositiva, se visualiza.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, pues mis palabras de agradecimiento a todos los organizadores de este evento, especialmente a la UPC, al profesor Rafael, por hacer esta realidad, este encuentro tan valioso. Y más que agradecer mi participación en el mismo, más bien agradecer que ustedes hayan tomado su tiempo y expresar su preocupación por la situación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y también su aporte y su dedicación académica frente a una circunstancia o una situación que indiscutiblemente afecta a todos los países del mundo. Y esa es la esencia de los crímenes de lesa humanidad, el impacto que la perpetración de estos puede tener a nivel internacional. En efecto, pues un poco lo que vamos a conversar en la tarde de hoy es lo relativo a la evolución, o vamos a hacer una suerte de recorrido de lo que ha constituido el examen preliminar de la situación Venezuela 1 en los términos como de una manera muy precisa el embajador Víctor Rodríguez ha hecho referencia. Aquí vamos a colocarle algunos elementos que van a permitir ampliar y complementar lo que el embajador ha señalado. Precisamente, si entramos a una suerte de marco conceptual de lo que constituye un examen preliminar y invocando pues, el documento de política sobre exámenes preliminares de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues esta etapa previa a la investigación, que tiene su fundamento específico en el artículo 15.6 del artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que se establece la necesidad, en conjunto con el artículo 53, de que la Fiscalía haga una revisión, un proceso de evaluación, que no es más palabras más, palabras menos, que como lo reconoce la Fiscalía de la CPI, que es un procedimiento de filtro. De manera que antes de que se inicie una investigación de manera formal, se puedan evaluar, apreciar, recibir la mayor cantidad de información y ponderar aspectos de competencia, jurisdicción y admisibilidad, en los términos como durante el desarrollo de la mañana de hoy vamos a conversar. En efecto, ya entrando en materia, observamos que desde el año 2014, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional empezó a recibir comunicaciones conforme al artículo 15.2 del Estatuto de Roma, procedentes de diversas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Recuerdo que la primera de ellas fue enviada por el Parlamento argentino, encabezado por una iniciativa de la diputada Cornelia Schmidt, y luego posteriormente se ha presentado durante el transcurso del tiempo diversas comunicaciones también del Parlamento de Chile, del Parlamento de Colombia, el Procurador General de Colombia, entre otras instituciones internacionales en las cuales se destaca muy especialmente organizaciones internacionales no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Y también destacamos con mayor relevancia en cuanto a la potencia, la carga de la información suministrada, el trabajo importante que ha hecho la sociedad civil desde el año 2014-2015 en adelante. Uno de los aspectos que quería comentar también con relación a estas comunicaciones es que quería referirme a que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no contempla la denuncia como modo de proceder. Algunos hacen mención a que se ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional y esa figura no existe. Existe la figura precisamente del envío de comunicaciones y es labor durante el examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibir, analizar y evaluar durante esa fase 1 bajo un parámetro de verificación y de verosimilitud de esa información. Fíjense que una vez que la Fiscalía ha analizado esa información, ya en febrero del año 2018, propio motu, la fiscal Fatou Bensouda le da inicio de manera formal al examen preliminar, iniciándose esa fase 2. Y por supuesto, como ha dicho el embajador Víctor Rodríguez, haciendo un análisis de crímenes cometidos desde el año 2017, pero afortunadamente se amplió gracias a la remisión de 6 estados partes de América, Argentina, Canadá, Colombia, Perú, Paraguay y Chile. Se amplió la necesidad de hacer análisis de hechos de crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 12 de febrero del año 2014. Y durante
aún durante ese tiempo se han ido recibiendo diversos informes internacionales, especialmente de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene un impacto importante durante esa investigación, durante esa etapa de evaluación de examen preliminar, y ya nos encontramos que en el mes de noviembre del año 2020 hay un reconocimiento expreso por la Corte Penal. Existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal. Es decir, que el análisis de la competencia de la Corte Penal Internacional ya ha avanzado con un pronunciamiento de la Fiscalía, que bueno, que espero pues que sea confirmado mediante el denominado informe del artículo 5 del Estatuto de Roma. Muy brevemente, aquí ustedes tienen referencia a los delitos que pueden inferirse de la Fiscalía 2018 respecto a los crímenes cometidos durante el año 2017, y luego de la remisión de los 6 estados partes, entonces se amplía el marco de los crímenes, de los argumentados crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos, porque hay otros hechos que pide los estados partes que se sometan a evaluación dentro del examen preliminar. Para entrar en materia de lo que nos corresponde a conversar y aprovechar, optimizar el tiempo, pues en definitiva tenemos que decir, en efecto ya ha sido ratificado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que bajo el análisis de la competencia que debe hacerse necesariamente en forma previa al inicio de una investigación, sin lugar a duda alguna, que se han cometido crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional. Pero la determinación de la competencia tiene un análisis amplio que debe hacerse antes de iniciar la investigación. Y en defecto esa competencia, pues la competencia de razón temporal, que en los términos como lo prevé el artículo 11 del Estatuto, la competencia territorial en el artículo 12A y la competencia personal, para referirnos en las tres en forma global, y ya lo había reconocido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su informe presentado a finales del año pasado, pues evidentemente Venezuela es un Estado parte, y presentó su instrumento de ratificación en el año 2000. Ya vale reconocer en este evento, gracias a los esfuerzos de la embajadora Milagros Betancourt y el embajador Víctor Rodríguez, se logra que Venezuela se haga Estado parte y por supuesto, tiene la competencia territorial, porque esos crímenes de lesa humanidad han sido cometidos dentro del territorio, y también los perpetradores o los partícipes en el mismo, también se trata de personas de nacionalidad venezolana. Es decir, que los requisitos de temporalidad, territorialidad y la de personalidad se cumplen de manera indiscutible. El análisis que sí amerita un poco de más de profundidad, como correctamente lo ha establecido el catedrático Antonio Pastor, pues es la determinación de la competencia material. Ese análisis que tiene que hacer la Fiscalía en forma previa al inicio de una investigación de carácter formal está realizado con fundamento en los artículos 5, el artículo 15.4 y el artículo 53A del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Pero qué establecen esos artículos? Bueno, ahí está la necesidad que toda esa información que se recabe, toda esa información que se recibe durante el examen preliminar, y que esa información pase el tamiz de que sea una información verificable, que sean fuentes confiables, que puedan ser ratificadas o confirmadas unas con otras, cumpla el estándar del fundamento razonable para considerar que estamos en presencia de que se han cometido crímenes, o que se han cometido y que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional. Pero, ¿qué es lo que le da el carácter de la competencia material? Muy bien, la necesidad de hacer un análisis precisamente de los elementos de contexto generales y particulares que perfectamente vemos de forma muy explícita establecidos en el artículo 7.1 del Estatuto, y de manera en forma por supuesto, en el artículo 7 de los elementos de los crímenes, y que va a desarrollar pues, y va a maximizar todo el análisis de sus elementos de contexto en forma
particular en lo relativo a los 10 literales que hacen referencia a los crímenes de lesa humanidad. Y que en términos, pues tal y como ha dicho el profesor Antonio Pastor, pues la necesidad de que para que podamos hablar de que se trata de crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, porque se trate de actos u omisiones, acciones u omisiones que han sido cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil. El hecho que se haga referencia a la población civil no quiere decir que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, que sean militares en situación de actividad o en situación de retiro, quedan excluidos del contexto de las víctimas, se incluyen de manera expresa, y que ese ataque discutiblemente obedezca a la ejecución de un patrón de conducta o una política de Estado o la organización que participa en la perpetración. Y por supuesto, el otro elemento contextual para que podamos hablar de estos crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional, indiscutiblemente es el mens rea, el elemento intencional, es el conocimiento de la existencia parte del partícipe y aún más, pues la ejecución de los elementos propios de cada uno de los crímenes. En el caso del asesinato, por supuesto que existan personas que hubieran sido fallecidas dentro de este plan orquestado, organizado dentro de las estructuras de poder que han practicado acciones para producir la muerte de personas, actividades para realizar actos de tortura, desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales como asesinatos, como crímenes de lesa humanidad, actos de violencia sexual, entre otros de los crímenes de lesa humanidad que indiscutiblemente se han cometido a la luz del Estatuto de Roma y así como ha sido reconocido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y por supuesto el crimen de persecuciones y de detenciones arbitrarias. Y un poco para terminar, pues en efecto referirme al tema del estándar probatorio. Fíjese qué interesante dentro de lo que constituye la evaluación de la información. El examen preliminar no se realiza en investigaciones, no es una investigación, no es un elemento para practicar peritajes ni pruebas testimoniales. Indiscutiblemente que la Fiscalía tiene la posibilidad de citar y recibir el testimonio de algunas de las víctimas, tiene la potestad de hacerlo aún durante el examen preliminar, pero observamos justo en la petición que hace la Fiscalía en el caso de Myanmar para pedir autorización para el inicio de la investigación, fíjese que el fundamento razonable para pedir el inicio de investigación se basa esencialmente en informes. Ahí usted no ve que se citan testigos, ni se hacen exámenes periciales, ni se hace un proceso exhaustivo de la prueba, sino simplemente se citan informes, especialmente de las Naciones Unidas, entre otras instituciones, para fundamentar, para establecer, para acreditar ese requisito del fundamento razonable. En la fase 1 se cumple un procedimiento o un margen de prueba, un estándar de prueba de lo que es la verosimilitud y confirmación a avanzar hacia la etapa de investigación, pues el requisito fundamentalmente es elementos que constituyan o que provean esa información que genere fundamento razonable para creer. Y ese es el estándar probatorio. Y cuando nos referimos a la jurisprudencia, un poco para terminar, nos referimos precisamente que estos informes, fíjese que en el caso de Venezuela, que quería hacer referencia, los informes de la Oficina del Alta Comisionada de Derechos Humanos, ya desde el año 2014, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos venía advirtiendo de que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esa célebre frase decía que el deterioro de los derechos humanos en Venezuela era una espiral que parecía no tener fin. Y hasta ya el año 2020 el informe de la Alta Comisionada revela la presencia de delitos de tortura y de ejecuciones extrajudiciales. No voy a extenderme más a esto, pero ahí en esta imagen tienen informes que acreditan fundamento razonable para creer que se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional. Solamente voy a referirme a un grupo de informes que son muy contundentes, que son del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, quien ha certificado en múltiples pronunciamientos que existe un patrón de persecución y de detenciones arbitrarias que violan los estándares internacionales y que esa persecución tiene un carácter sistemático.
entre otros informes que están allí. Y para finalizar, pues indiscutiblemente que este fundamento razonable, sus características, su aplicación, pues ya ha sido reiterado en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, ya en el caso Lubanga, en el año 2006 se hacía referencia, y la sentencia Marco, en donde se desarrolla todo lo que constituye el deber de la Fiscalía de analizar la competencia material, territorial y personal, y el deber de la Sala de Cuestiones Preliminares de analizarla también cuando va a autorizar a la Fiscalía a iniciar una investigación como tal, no solo una disposición del artículo 53, sino que ya es un deber de carácter jurisprudencial, que esa sentencia del año 2010 del caso Kenia, de la situación en Kenia, se ratifica igual en Costa de Marfil, en el 2011, en la situación del caso de Laurent Gbagbo, y se ratifica en el caso de Georgia, y lo vemos en la última sentencia de la situación Burundi, en el particular 30, en esa decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del año 2017, que se vuelve a insistir en la necesidad de que se haga un análisis de la competencia, de que se cumplan que se satisfagan los requisitos de la competencia a través del fundamento razonable como un estándar probatorio mínimo que luego se va a ampliar durante el proceso de la investigación y durante las fases subsiguientes del proceso penal. En definitiva, no nos queda ninguna duda que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, y no solo estamos convencidos, sino estamos en capacidad de convencer, no solo en escenarios académicos, sino en escenarios de la propia Corte Penal Internacional, con los elementos que se disponen ahora, en este momento, y con los que dispondremos con posterioridad, con la finalidad inequívoca y directa que no exista impunidad en los crímenes que han sido cometidos en contra de cientos de miles de víctimas en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gutiérrez, por su presentación. Y finalmente, y ya para concluir, ofrezco la palabra al profesor Claudio José Sandoval Velázquez, docente de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos, quien disertará sobre el tema la complementariedad en la práctica de la Corte Penal Internacional a la luz de la situación de Venezuela. Profesor, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, profesor. Aprovecho este preámbulo para también agradecer a las autoridades académicas por la convocatoria a este evento tan pertinente, y también saludar a los distinguidos colegas que conforman el panel del día de hoy. Como ha sido anunciado, me corresponde hablar sobre el principio de complementariedad en el marco de la Corte Penal Internacional. En vista de que solo cuento con 15 minutos en mi exposición, trataré más bien de enfocarme en algunos argumentos generales en defensa de la aplicación de la complementariedad en el marco del proceso que cursa ante la Corte Penal Internacional en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros y otros individuos denominado Situación Venezuela 1. En concreto, desarrollaré brevemente los dos siguientes puntos. Primero, el principio de complementariedad y su papel a nivel de la CPI, lo conceptual, normativo y jurisprudencial. Por otra parte, mi argumento principal es que el sistema de administración de justicia en Venezuela no es independiente, está estructuralmente parcializado, razón por la cual no logró investigar y enjuiciar a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela entre el año 2014 y el año 2017, y en consecuencia, a tenor de la complementariedad, es ahora la Corte Penal Internacional la instancia obligada a investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos en las comunicaciones que están presentadas ante esta institución, la Corte Penal Internacional. Debo aclarar que, en mi opinión, y con base en la evidencia de fuente abierta ya mencionada por los catedráticos anteriores y también la fuente confidencial que manejo, es posible aseverar que el sistema de administración de justicia en Venezuela no es genuino en virtud de la falta de disposición y de capacidad para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos reales conforme con el estándar internacional. Sin embargo,
No desarrollo este asunto de la genuinidad en mi presentación por las limitaciones de tiempo ya referidas. Muy bien, hablemos de lo conceptual. En términos generales y a los fines de esta presentación, podemos concluir que la complementariedad consiste en la intervención alternativa de la justicia internacional cuando en la jurisdicción interna de un país no se ha logrado administrar justicia frente a uno o determinados casos. La Corte Penal Internacional, en efecto, reconoce y aplica el principio de complementariedad. La principal fuente jurídica que consagra la complementariedad en el sistema de la Corte Penal Internacional viene a ser el artículo 17 del Estatuto de Roma. A partir de esta norma, las salas de la Corte han desarrollado su propio criterio sobre la complementariedad a través de la jurisprudencia, naturalmente. Por su parte, es importante destacar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su informe del año 2013, denominado, ya mencionado por el doctor Gutiérrez, abro comillas, Policy Paper on Preliminary Examinations, cierro comillas, creó una fase especial sobre complementariedad con ocasión del examen preliminar. Disculpen. Hay otro documento también de especial relevancia, producido por la misma Fiscalía en el año 2003, denominado, abro comillas, el principio de complementariedad en la práctica, cierro comillas. En el pasado, la Fiscalía también ha considerado tanto la complementariedad positiva como la complementariedad negativa. Voy a tratar de ilustrar este punto más adelante. En este orden de ideas, podríamos decir que hay dos etapas donde se evalúa el principio de complementariedad en la Corte Penal Internacional. Una primera etapa con ocasión a la fase 3 del examen preliminar y otra etapa posterior en donde ya no es la Fiscalía quien evalúa la complementariedad, sino las salas. Ahora bien, el artículo 17 del Estatuto de Roma establece 3 presupuestos normativos que autorizan a la Corte a decidir conforme con el principio de complementariedad. Estos 3 supuestos, de hecho, son, en primer lugar, la indisposición del Estado para investigar o enjuiciar. En segundo, en el mismo sentido. Y, en tercer lugar, la inacción del Estado. En vista de que restan pocos minutos de mi intervención y que se requerirían horas para abordar en detalle cada uno de estos 3 supuestos, he preferido compartir algunas generalidades en torno a la falta de investigación y enjuiciamiento por parte del Estado venezolano en la materia, es decir, el tercer supuesto, la inacción del Estado. Concretamente quiero demostrar que la Corte Penal Internacional debe aplicar el principio de complementariedad en la situación Venezuela 1, toda vez que el Estado venezolano no ha llevado a cabo una investigación y menos enjuiciamiento alguno en contra del señor Nicolás Maduro Moros. Me refiero concretamente al señor Nicolás Maduro Moros por 2 razones principales. En primer lugar, porque, como dirían coloquialmente, es el pez gordo, es quien ha sido señalado directamente por la Organización de las Naciones Unidas por medio de su misión independiente de verificación de hechos, la cual sostiene en el parágrafo 2103 de su más reciente informe que Maduro Moros encabeza la cúspide jerárquica de la cadena de mando del Estado venezolano a cargo de la perpetración de diversos crímenes de lesa humanidad, entre los que destacan torturas, desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias en contra de miembros de la oposición política de Venezuela. Permítanme ofrecer el siguiente contexto. La creación y funcionamiento de cuerpos de seguridad dentro de la estructura del Estado venezolano, como el FAES y la DGCIN, destinadas en la práctica a violar de manera sistemática y deliberada derechos humanos de disidentes, es un hecho público, notorio y comunicacional. Esto ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el informe de expertos de la Organización de Estados Americanos, por la sociedad civil venezolana. Las propias víctimas han hecho lo propio.
reputadas ONGs internacionales ya mencionadas el día de hoy, y también la remisión de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y el Perú ante la Corte Penal Internacional, incluye esta advertencia. Incluso, como señalaba el profesor Pastor, la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se ha pronunciado en este respecto, y yo agrego que le ha sugerido directamente al señor Nicolás Maduro Moro la eliminación del FAES. De modo que hay suficientes evidencias en torno al conocimiento directo de Maduro Moro al respecto. Más recientemente, el informe de verificación de la misión independiente de verificación de hechos del Consejo de Derechos Humanos ya ha señalado, y ha ido un poco más allá al señalar que en Venezuela no solo se cometen violaciones a los derechos humanos, sino también crímenes de lesa humanidad, y como hemos referido, la ONU acusa o señala en todo caso al ciudadano Nicolás Maduro Moro de estar plenamente apercibido de esta situación, debiendo por lo tanto aclarar que no se trata de una acusación o señalamiento mío en lo personal. La segunda razón por la cual decidí enfocar en esta presentación la complementariedad a la luz de los señalamientos directos en contra del señor Nicolás Maduro Moros tiene que ver con una realidad concreta e irrefutable. A la fecha no existe investigación ni enjuiciamiento en contra del ciudadano en cuestión a nivel de la jurisdicción penal venezolana. Por favor, tomen nota, yo no estoy explicando la complementariedad a la luz de algunas comunicaciones sobre las cuales sí existe o existió algún tipo de investigación o enjuiciamiento en Venezuela. Sí quiero precisar que a la fecha los investigados y los acusados en los casos que al menos he evaluado, todos son de rango medio y bajo. Y en relación con esos casos resultaría atropellado tratar de explicar en este momento por qué no hay genuinidad en las investigaciones y enjuiciamientos, basándonos en la indisposición o incapacidad del Estado venezolano para administrar justicia. Baste decir que a nivel de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, los casos Ruto, San, Lubamba, Bagbo, entre otros, desarrollan el criterio de la propia Corte Penal Internacional en torno a las especificidades de la complementariedad, incluyendo su criterio en torno a la no disposición y a la incapacidad. Ahora bien, la falta de investigación y enjuiciamiento del señor Nicolás Maduro Moro en la jurisdicción penal venezolana produce como consecuencia jurídica lo que a nivel de la Corte Penal Internacional se denominaría inacción del Estado. El caso Katanga, a mi modo de ver, despeja cualquier tipo de duda o interpretación en relación con lo que debe hacerse en la situación Venezuela 1. Es decir, ¿qué debe hacer la Corte Penal Internacional frente a la inacción del Estado venezolano para castigar un crimen de lesa humanidad? La respuesta sería la siguiente. Durante la etapa del examen preliminar, la inacción del Estado produce una presunción de admisibilidad, siempre y cuando la Fiscalía considere que la situación es suficientemente grave. De manera que frente a la inacción del Estado sobre un asunto de gravedad, la Fiscalía tiene una y solo una opción, pasar de la fase 3 a la fase 4 del examen preliminar. Posterior al examen preliminar, cuando le corresponde a las salas evaluar la admisibilidad del caso, la inacción del Estado ya no es una presunción, sino que la sala debe admitir el caso sin necesidad de evaluar si existe indisposición o incapacidad del Estado para investigar y o enjuiciar. Por lo tanto, la inexistencia de un proceso de investigación o enjuiciamiento del señor Nicolás Maduro Moros en Venezuela, en mi opinión, blinda jurídicamente la admisibilidad de la situación Venezuela 1 ante la OTP y ante la Sala de Cuestiones Preliminares con relación a aquellas comunicaciones en las cuales el ciudadano en cuestión esté señalado como responsable. Estoy asumiendo que la audiencia es diversa, así que en términos sencillos, todo lo que he dicho anteriormente puede explicarse con el siguiente ejemplo hipotético.
Supongamos que existen en la CPI 10 comunicaciones, divididas de la siguiente manera. Un grupo de 8 comunicaciones que no menciona al ciudadano Nicolás Maduro Moros como responsable, mientras que 2 del total de las 10 comunicaciones mencionadas sí señalan a Maduro Moros como perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Pues bien, aunque el Estado venezolano logre demostrar que resolvió las 8 primeras comunicaciones, con esa acción no podría demostrar que resolvió las otras 2 comunicaciones. ¿Por qué? En vista de que no hubo ni hay en este momento investigación abierta en Venezuela contra Maduro Moros. Por lo tanto, la CPI descartaría las 8 comunicaciones ya resueltas en Venezuela y debe enfocarse en las 2 comunicaciones restantes, es decir, está obligada a investigar los señalamientos en contra de Maduro Moros. Para ir cerrando, me gustaría comentar brevemente las recientes incidencias en torno a la situación Venezuela 1. Como ha precisado el profesor Rodríguez, el pasado 5 de noviembre, la Corte Penal Internacional anunció que dio por finalizada la fase 2 del examen preliminar, en la cual determinó que existe fundamento razonable para creer que en Venezuela se perpetraron crímenes de lesa humanidad. Esto significa que se ha avanzado a la fase 3 del examen preliminar, es decir, la complementariedad y la gravedad. En este sentido, el señor Tarek William Saab, quien la Corte Penal Internacional reconoce como fiscal general de Venezuela, reaccionó ante el anuncio mencionado de la Corte, dando a entender que no debe aplicarse el principio de complementariedad en la situación Venezuela 1, toda vez que el sistema de administración de justicia de Venezuela ha investigado y enjuiciado violadores de derechos humanos. Además, Saab destacó la voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en todo lo relativo a la fase 3 que recién comienza. En cuanto a las declaraciones de Saab y su potencial estrategia para neutralizar la aplicación del principio de complementariedad, hay muchas cosas por señalar. Sin embargo, en aras del tiempo me limitaré a compartir 4 escenarios rápidamente. Escenario 1. La Fiscalía podría aplicar la complementariedad positiva para establecer un proceso de acompañamiento del sistema de administración de justicia venezolano, es decir, ayudar a construir capacidades de manera que la propia jurisdicción doméstica venezolana se encargue de investigar, enjuiciar y condenar. Tal vez la experiencia más emblemática de la complementariedad positiva es el examen preliminar de Colombia. El escenario colombiano, en mi opinión, no es deseable si tomamos en cuenta la cantidad de años transcurridos. Vale decir o advertir, en todo caso, que en el marco de la complementariedad positiva, la Fiscalía puede tener un rol pasivo que en la práctica y en mi opinión es una especie de inhibición respecto de casos concretos en los que el Estado esté llevando una investigación. Escenario 2. La Fiscalía puede terminar inmersa en la complementariedad negativa, es decir, evaluando casos prefabricados por el Estado venezolano. Prefabricados con el fin de burlar a la Corte y para proteger a los jerarcas de la cadena de mando que ha sido presentada ante la Corte Penal Internacional encabezada por Maduro Moros. Escenario 3. La actual fiscal, antes de separarse de su cargo, concluye que la complementariedad no aplica y cierra la situación Venezuela 1. Escenario 4. La Fiscalía concluye que existen evidencias sólidas y suficientes, incluyendo las presentadas por la Misión Independiente de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas, y determina que el sistema de administración de justicia venezolano no es independiente. Más allá de estos 4 escenarios, mi conclusión es la siguiente. Desde la óptica del principio de complementariedad en el marco de la Corte Penal Internacional, si nos enfocamos en el hecho de que existen señalamientos directos y específicos en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros relacionados con hechos sistemáticos y deliberados que pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad en contra de un grupo de víctimas plenamente identificadas,
Y si a esto le sumamos la falta de investigación o enjuiciamiento en Venezuela del ciudadano en cuestión, lo cual luce poco probable mientras se mantenga el status quo, todo esto indica que la Fiscalía de la CPI no tiene más alternativa que aplicar el principio de complementariedad en la situación Venezuela 1. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Sandoval, por su presentación. A continuación, estamos ya por concluir nuestra actividad el día de hoy. Quiero agradecerle a todos los ponentes por sus presentaciones, por sus disertaciones, por sus apreciaciones jurídicas, por cuanto la carrera de Relaciones Internacionales de UPC ha querido del mes de agosto, una carrera joven en la universidad, ha querido del mes de agosto crear unos espacios de reflexión, discusión, debate sobre temas de actualidad y de gran relevancia en el mundo internacional. Y de alguna manera contribuir pues en ese desarrollo progresivo que tiene el derecho, nuestro derecho internacional. Pediría unas breves palabras ya para concluir a Víctor Rodríguez, luego le daríamos unas palabras a nuestro decano y los invitaría a todos a prender sus cámaras para hacer una foto que nos quede como recuerdo de nuestra participación el día de hoy. Entonces, Víctor, tienes la palabra, adelante. Muchas gracias, Rafael. Bueno, quisiera hablar en nombre de todos los expositores. Muchas gracias por la organización de este importante evento que nos ha permitido los últimos 3 oradores extraordinarios, de manera muy clara, han presentado la realidad y algunos temas específicos en la Corte Penal Internacional y las situaciones de Venezuela, lo que nos contenta muchísimo. Esta información va a ser divulgada académicamente y tendrá también efectos de otros que siempre para que la gente, la comunidad se entienda lo que se está haciendo y en dónde estamos en este momento. Me complace mucho que haya un público muy importante entre nosotros. Tenemos embajadores, Isaac Salama, por ejemplo, que ha coordinado los trabajos ante la Corte, Milagro Betancourt, y un gran dirigente como Walter Márquez que tenemos acá con nosotros, uno de los grandes luchadores sociales en Venezuela, Simón Gómez, profesores, bueno, todos los que están acá en este momento, conocidos y luchadores y profesores y estudiosos de estos temas. Les agradezco muchísimo y al decano Lucho García Corrochano, nuestro amigo de siempre, por toda la oportunidad que nos ha dado y que nos ha dado siempre para presentar los temas jurídicos y estos relacionados con Venezuela para nosotros son sumamente importantes. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Lucho, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias a los expositores participantes, embajador Víctor Rodríguez Cedeño, doctor Antonio Pastor, doctor Juan Carlos Gutiérrez, doctor Claudio Sandoval. Ha sido sumamente interesante porque ilustra una situación desde el punto de vista del derecho. Aquí lo que estamos haciendo es exponer una situación real, actual, y exponerla desde el punto de vista del derecho internacional, que es, digamos, una forma de entender también las relaciones internacionales, pero desprovista de los elementos de pasión política, etcétera. Simplemente cuestiones objetivas, reales y concretas que tienen una forma de ser enfocadas desde el punto de vista del derecho con una intención de hacer justicia. Hacer justicia para todos, pero especialmente hacer justicia a las víctimas de estas situaciones terribles que se están presentando en nuestro continente y que deseamos que pronto tengan un final. Muchísimas gracias a todos por su participación, a la organización del profesor Rafael Casado, y que tengan todos ustedes muy buenos días y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, nuestro decano, y bueno, ya vamos a dar por concluida nuestra actividad el día de hoy, pero no quiero dejar de agradecer a nuestros colaboradores, a la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, al Instituto Berg, que conjuntamente con el apoyo del Voces de la Justicia hicieron posible la realización de este importante foro internacional. Igualmente, les comento pues que esta actividad ha sido grabada y pronto estará disponible en el repositorio de nuestra universidad. Y no quiero concluir sin invitarlos nuevamente el próximo viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, hora de Madrid. Por favor, yo les digo, verifiquen sus usos horarios por las diferencias, porque vamos a sostener la segunda etapa de este foro internacional, en el cual
nuevamente o continuaremos analizando Venezuela en la Corte Penal Internacional. A ustedes, muchísimas gracias por su presencia, a los expositores, muchísimas gracias por su apoyo y realmente desde la universidad queremos continuar construyendo en favor de la justicia, un mundo mejor y, por supuesto, el desarrollo progresivo de nuestro derecho internacional. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde y gracias por su asistencia.